Mis hijos crecieron, mis hijos se fueron y yo me quedé con esta producción del café a la que le he entregado realmente todo mi tiempo y todo mi corazón realmente porque me encanta ese mundo del café. Cuando uno lo prueba y dice, ¡ay, está delicioso el café! Y hacemos un nuevo proceso y lo vamos a probar, es con una ilusión de llevarlo a tostar donde nuestros amigos, de que nuestros amigos lo prueben y ver la cara y decir, está buenísimo. Y sabes que el café se estabiliza con el pasar del tiempo y hay amigos nuestros que son expertos tostadores que nos han llamado y nos dicen, lo probé el día de ayer, se estabilizó, está perfecto el café. Entonces tenemos una ilusión y sabemos que nos va a ir bien, tenemos todas las expectativas y también estamos haciendo las cosas bien, tal como nos han enseñado, o sea, desde el principio hacerlo bien y tenemos mucha ilusión por el café. No pensé llegarle a tener tanto cariño, tanto amor, tanta pasión al tema del café. De hecho, yo he considerado, sigo considerando que el café ya es más de la mitad de mi vida, le debo mucho. De hecho, el entorno en el que yo me muevo es en base al café. Grandes amistades, grandes nuevas amistades, consolidación de grandes amistades. Eso ha hecho el café, ¿no? Conocer un mundo, conocer el horizonte que no conocía hasta adentrarme en ese maravilloso mundo del café. So in any life, like my life, I have relations with people. There's a community, there are relatives, there are friends, there are enemies, there are a wide variety of people. And so sometimes I like the person that is a good person, and I don't like the person who's a bad person. Okay, so this is as a contrast. In coffee also there is this contrast. And so people ask me, what is the best coffee? I say there is no best coffee. There is only coffee. And in each cup of coffee, there is a different sense and a different appreciation of life. Sometimes it's just terrible coffee. I mean, it's like gasoline, or it has oil floating on the top of it. You know, it looks bad, it tastes bad, but it's not bad. It's an expression of the world. The world has made this cup of coffee, just like the world has made the people that are in my life. And the world has made someone who wants to take advantage of me. The world has made someone who wants to help. And so it's the same way with coffee. So every time I drink a cup of coffee, I think, okay, this exists. A los retos no se les dice que no. Cuando alguien te propone algo, ok, hagámoslo. ¿Cómo empezamos? Continuemos. En el camino buscas tu equipo de trabajo, pero asume el riesgo. Desde los 5 o 6 años que yo ya viajaba a la finca de mi familia, sobre todo de mi familia materna, junto pues con mi abuelito Floriberto Jaramillo. Yo fui creciendo en estos cafetales, jugaba, pues tenía creo que toda mi infancia allí. Esas tardes de cuando todavía en aquel entonces no había luz, ya llegaban las 6, 6 y media de la tarde, cuando ya se oscurecía todo, pues oye, encendías un pequeño mechero de querosene o de un combustible muy parecido a la gasolina y tenías esa llamita, pero oye, te pegabas horas de horas en la noche o a veces salías al patio a contar las estrellas, que era lo que era nuestro hobby preferido. Siempre compartíamos, era la experiencia del campo. Él siempre me decía, Juan Carlos, todo puede haber en la ciudad, todo, pero sin el campo la ciudad no existiese. En todo lo que es el cantón Quilanga y bueno, casi todas las provincias de Loja hemos cultivado café, así que nosotros lo sabemos hacer de forma empírica de toda la vida. Nuestros padres nos han enseñado, nuestros abuelos nos han enseñado
O sea, desde que tenemos uso de razón, nosotros vivimos con el café. Siempre, siempre. Bueno, pues después de un largo tiempo, cuando ya nos hemos hecho adultos, hemos formado nuestra familia, hemos viajado y pues un cierto día ya necesitamos un poco como establecernos. Haber vuelto a retomar algo del desvío que te saliste. Pues ok, ahora venimos con otra mentalidad, otra forma de hacerlo, otra visión y volvemos a tomarlo allí. Para mí, para mi vida está buena porque es un café a largo plazo, más o menos estamos para 20, 30 años para seguir produciendo. En eso, pues es una edad de trabajo para la comunidad, hay ingresos para la comunidad para poder trabajar, entonces ya no están yendo por lejos a trabajar, aquí no hay trabajito, se les da a la gente. ¿Qué me quitó el café? El miedo a emprender, el miedo a decir yo puedo con todo. ¿Y qué me ha dado? Pues me ha dado todo. Nosotros compramos la finca con toda la ilusión de un matrimonio joven. Sin embargo, cuando teníamos el negocio iniciado, las semillas listas para ser trasplantadas, creo que empezó una nueva etapa de vida. Porque Dios lo quiso así. Mi esposo falleció en una intervención quirúrgica y empecé un nuevo reto. Empecé un nuevo reto junto con mis hijos. Empecé un despertar de conciencia, un despertar de sabiduría, un despertar de fuerza innata que te dice, continúa, tú puedes, problemas tenemos todos. Es la actitud frente a la vida la que te define y la que te dice si tienes ese valor para continuar. Y así fue. Hay algo dentro de todo lo que hago que es muy, muy espiritual, muy místico, muy de sentimiento, que muchas veces me encuentro con personas mayores que recuerdan a mi abuelo y recuerdan a mi abuela. Me dicen, usted es nieto de don Neptalí, o usted es hijo de don Livio. Y me cuentan cosas que yo no sabía de mis padres o de mi abuelo. Es algo que me llena de satisfacción y de amor. Sí, eso sí, por supuesto, y me vincula muchísimo más. No siempre hemos estado en una buena posición financiera, pero todas las situaciones han sido aprendizajes. Si le logramos mirar a absolutamente cada una de las situaciones algo, podemos entender que fue una suma de cosas que nos sirven para ser un poco más sabios y saber dónde pisar y dónde no. Nos enseñaron que el productor tiene que ser el pobrecito, el que esté con las camisas ahí sucias, rotas, remendadas. Cuando no, o sea, un productor tiene que ser un productor capacitado, preparado, haciendo las cosas bien en calidad y productividad. Puede tener todas sus necesidades económicas suplidas. Entonces, a eso tenemos que cambiar. Si no estamos innovando, nos quedamos. Debemos de hacer un balance o tener un equilibrio entre el conocimiento técnico, pero también tener las herramientas adecuadas para poder salir y poder dar el salto que se necesita para poder siempre estar a la vanguardia. Con el café podemos surgir, ya que de por sí hemos tenido un café muy bueno, un café muy rico, sacado de forma artesanal, muy rico. Claro, ahora con los cuidados que le damos, de la forma que lo trabajamos, pues ya tenemos un café especial y van a ver que todos vamos a ir surgiendo, que lo podemos hacer, que lo hemos hecho algunos, que lo estamos haciendo, que lo han hecho otros porque ya están en una parte mucho más lejos con el café de especialidad y que el resto se lo puede venir haciendo sin ningún problema. Es una cuestión de ponerle corazón, o sea, realmente así creo que es la mayoría de las cosas, ¿no? Tú tienes que ser persistente,
si te gusta lo que haces, realmente vas a seguir haciéndolo. Cuando uno ama lo que hace, dicen que realmente no es tan difícil. El mundo del café, tú ingresas y no vuelves a salir, porque te vincula, es como un idioma universal. Tú hablas el mismo idioma en una mesa de catación, a pesar de que no hablas el mismo idioma verbal, pero es el lenguaje universal, el amor, nos une la misma pasión, y es así como nosotros conectamos con el resto de clientes del mundo. Mi sueño principal es de tener un taza de café en este lado con esta vista. ¿Ok? Entonces yo tengo mi sueño. Si yo tengo un otro sueño, es a tener el próximo día un taza de café con esta vista. El sueño repetir. Sin crisis. El café, esa es la magia del café, que transforma vidas. Y el café ha transformado vidas de buena manera en nosotros. Y eso le debo mucho al café.